Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, el 12º planeta. La última vez que hablábamos de esa aventura de Gilgamesh, epopeya de Gilgamesh, se llama esa obra, de ese personaje que era rey en Uruk, la ciudad donde reinaba Inanna, ahí en Mesopotamia, y que fue a esa región del Sinaí para que se le proporcionara una nave espacial y él poder ir a Nibiru para ganar la vida eterna. Ese era el engaño en el que él pensaba, pensando que los Anunnaki eran eternos y que yendo allá a Nibiru podría conseguir esa capacidad de vivir para siempre, no morir, lo que es mentira. Y él no sabía, parece que los Anunnaki tienen un ciclo de vida diferente al de nosotros, pero que nacen, crecen y mueren como nosotros, simplemente un ciclo de vida más largo, vienen de otro planeta. Y él, como era hijo de una Anunnaki, entonces era tres tercios, correspondía al gen Anunnaki, porque la madre es Anunnaki, la madre de él, y el padre era un terrestre. Entonces él va a reclamar ese derecho, que tiene derecho a no morir como mueren sus compañeros y todos los otros personajes de su ciudad, los que él conoce, y que tenía derecho entonces a vivir como vivían. Él veía que vivían tantos años los Anunnaki, los señores, los que le enseñaron erróneamente a los terrestres que eran dioses. Entonces él va en esa aventura, desde ahí de Mesopotamia donde está, él va hacia el norte, ya por los cerros del Líbano, por ahí, el Sinaí, donde hay un espacio puerto secreto de los Anunnaki, donde salen, llegan y ascienden y descienden los cohetes aéreos y las naves aéreas de los Anunnaki, y él va a ese lugar, donde hay impedimento, un territorio que es impedido a los terrestres, prohibido a los terrestres. Pero como tiene parte Anunnaki, él va allá, consigue entrar y consigue encontrar un antepasado de él, que es el famoso Noé de la Biblia, que en los textos sumerios se le llama Siusudra, que era hijo de Enki con una terrestre, aunque él nunca lo supo. Y aquí se le dice, en estos textos babilónicos se le llama Unaspicin. Es el mismo Noé y el mismo Siusudra. Y dice entonces, sigue diciendo la lectura, cuando Gilgamesh explica sus orígenes parcialmente divinos y el propósito de su viaje, hay un personaje que lo intercepta ya cuando quiere entrar a ese lugar secreto de los Anunnaki en las montañas del Sinaí por ahí, y le preguntan y él dice que él tiene parte Anunnaki. Cuando Gilgamesh explica sus orígenes parcialmente divinos, o sea, parte Anunnaki, el propósito de su viaje, acerca de la muerte y de la vida, le quiero preguntar a Unaspicin. Unaspistin, ¿por qué? Porque la tradición decía que ese Noé no había muerto. Ese Unaspicin de aquí, Unaspistin, el Siusudra del libro perdido de Enki, en la 10ª tablilla que ya leímos en el libro perdido de Enki, puedes ver esos videos ahí. Se habla de Siusudra, es el mismo, no es el mismo Unaspistin, solo que son relatos de diferentes fuentes, ¿no? Una sumeria, una babilonia, otra bíblica, no es en la Biblia. Y entonces él dice que va a preguntarle, a hablarle sobre eso a Unaspistin, ¿por qué él no murió? Porque la tradición dice que él está vivo y que está con los dioses, y realmente estaba ahí en esas regiones del Sinaí, donde estaba el espacio puerto. Por ahí Enlil lo colocó a él y su esposa después que terminó el diluvio. Y la tradición decía que él estaba ahí, que él no había muerto. O sea, la noticia de alguna manera salió y se expandió entre esas personas de Mesopotamia, y se decía que él no había muerto, estaba con los dioses.
Y él va entonces queriendo encontrar ese antepasado de él para que le explique eso, cómo es que él consigue sobrevivir tantos años y le dé la receta a él, diríamos hoy. Dice, acerca de la muerte y de la vida, le quiero preguntar a una pistín. Y el hecho de que lo realiza con el consentimiento de Utu Shamas, que era el comandante en jefe de ese espacio puerto, ese Utu le da permiso para que entre, le ayuda, lo encamina porque la madre de Gilgamesh, que es Anunnaki, le pide a Utu Shamas, el comandante del espacio puerto, que deje entrar a su hijo allá, a Gilgamesh, y que los deje ir a Nibiru, que le haga porque él quiere conseguir la vida de los Anunnaki, ¿no? El ciclo de vida de ellos, ciclo vital prolongado. Por eso dice, y el hecho de que lo realiza con el consentimiento de Utu Shamas, los guardianes le permiten seguir adelante, ¿ven? Porque descubrieron que realmente tenía sangre Anunnaki. Entonces los guardianes de la entrada a ese espacio puerto lo dejan pasar. Avanzando a lo largo de la ruta de Shamas, o sea, un camino que va, y por lo visto era un camino subterráneo. Se nos dice en otros textos que era un túnel bien largo que había que atravesar para salir allá al valle, que tenían los Anunnaki, donde tenían sus naves y sus cohetes para entrar. Entonces era región prohibida a los terrestres. Pero a él lo dejan pasar, dice, avanzando a lo largo de la ruta de Shamas, como un camino subterráneo, Gilgamesh se encuentra en la más absoluta oscuridad, ya por un túnel. Sin ver nada delante ni detrás, grita asustado, viajando durante muchos veros, una unidad de tiempo, durante mucho tiempo, sigue sumido en la oscuridad, pero al fin creció la luminosidad cuando alcanzó 12 veros, podríamos decir millas o kilómetros hoy. Llega al final del túnel y atraviesa y sale allá al valle. Ve la luz. El texto, maltrecho y desdibujado, prosigue con la llegada de Gilgamesh a un magnífico jardín donde las frutas y los árboles tienen incrustadas piedras preciosas, semipreciosas. Es ahí donde vive Utnapishtim, su antepasado, el Noé del diluvio, el Siusudra de los textos sumerios, tablilla 10 del libro perdido de Enki. Y ahí vive él con su esposa. Ya tiene miles de años porque pasó el diluvio y el hombre está ahí vivo todavía con su esposa. Los Anunnaki lo colocaron, o Enlil lo colocó en ese lugar. Y es ahí donde vive Utnapishtim. Al plantearle el problema a su antepasado, se encuentra con él, Gilgamesh se encuentra con una respuesta decepcionante. Le dice su ascendente Noé, o Utnapishtim, o Siusudra, le dice a Gilgamesh, el hombre, el terrestre, no puede escapar a su destino mortal. Va a morir. Y es el destino del terrestre. Y ellos siguen pensando que los Anunnaki no mueren. Dice, el hombre no puede escapar a su destino mortal. Sin embargo, Utnapishtim le ofrece a Gilgamesh una forma de posponer la muerte, como le ha pasado a él, al revelarle dónde encontrar la planta de la juventud. Y se le nombra a esa planta, el hombre se hace joven en la ancianidad. O sea, es una planta que fue traída de Nibiru, como se ve en el libro perdido de Enki, ya leímos, y se plantó en ese lugar. Los terrestres no tenían acceso a esa planta. Una planta directa de Nibiru la trajo Ningmat, esa hermana de Enlil y de Enki, la trajo aquí y la plantó ahí. Y la usaban los Anunnaki, no los terrestres. Y entonces también se la daban a esa planta que ayudaba a prolongar la vida. Los Anunnaki tenían elixir también que preparaban
y allá hacía prolongar la vida de las personas. Pero no solamente como hay aquí, que uno ve que hay personas que tienen 100 años, tienen 120 años, pero usted ve el rostro ya que ya no vale ni la pena casi vivir a esa edad, porque es un rostro ya totalmente, una piel totalmente demacrada ya, que parece que es un peso en el cuerpo. En este caso no es así, es una planta que alarga la juventud de la persona. O sea, no se demacra la piel, sino que se mantiene siempre como en la misma edad, que es diferente de lo que uno ve aquí con gente que tiene 120 años, ¿no? Que ya la piel ya parece de cartón arrugado ya. Entonces ese no es el caso aquí. La persona sigue, vive miles de años tomando el ciclo de los Anunnaki, y esa planta le ayuda a mantener la piel también. O sea, las células que reproducen la piel, que la renuevan, se mantienen activas. Por eso la piel no le envejece, que es diferente ese. Entonces, de ese caso que se habla aquí, el Noé de la Biblia estaba viviendo esa situación por causa de esa planta que en ese lugar se le facilita, y la planta dice que está debajo del agua. Entonces, al tomar esa agua, al bañarse en esa agua como una laguna donde crece esa planta, se le altera la genética de la persona. Entonces se mantiene joven en la piel y en las células, no solamente en el tiempo, en los años. Y entonces dice que una pistín le da esa respuesta. Güey. El ser humano no puede librarse de su muerte. Un día va a tener que morir. Pero le dice, eso se puede posponer con una planta que tenemos aquí que nos dieron los dioses, como ellos dicen, los señores. Y está aquí en el agua, en la laguna, dice. Gilgamesh se encuentra con una respuesta decepcionante. El hombre dice una pistín, no puede escapar a su destino mortal. Sin embargo, le ofrece a Gilgamesh una forma de posponer la muerte, al revelarle dónde encontrar la planta de la juventud. Una pistín sabe dónde que la planta está ahí en el agua, debajo del agua. Y la planta se llama el hombre se hace joven en la ancianidad. ¿Ven? Entonces hay un proceso genético en que las células van generando, siguen generando la piel joven, como ya les expliqué. Es su nombre. Triunfante, Gilgamesh obtiene la planta. En otro texto de otro libro se dice que Gilgamesh esperó que una pistín o Siusudra o Noé, que es lo mismo, se fuera a dormir con su esposa y que él se amarró unas piedras en el tobillo y se lanzó al fondo del agua, de la laguna, y encontró la planta y la sacó y escapó con la planta. Pero después veremos qué le pasó. Dice, Gilgamesh obtiene la planta, pero tal como lo quiere el destino, la pierde tontamente en su viaje de vuelta y regresa a Uruk, su ciudad, con las manos vacías y triste. ¿Y qué fue lo que pasó? Él huyó con la planta y caminando hacia su ciudad, parece que en las orillas del mar Mediterráneo, por ahí esa ruta, fue a tomar baño en el mar y dejó la planta en la orilla con sus ropas. Dice que una serpiente, sintiendo el olor y la atracción de la planta, se la llevó. Y entonces Gilgamesh sale y no encuentra la planta y se va triste a Uruk y llega allá y con el tiempo muere como cualquier otro terrestre, sin tener esa vida, ese ciclo de vida largo como tienen los Anunnaki. Dejando a un lado los valores, dice Zecharia Sitchin, dejando a un lado los valores literarios y filosóficos de este relato épico, la historia de Gilgamesh nos interesa principalmente por sus aspectos aeroespaciales. El Shen que Gilgamesh necesitaba para llegar a la morada de los dioses era indudablemente una nave espacial, uno de cuyos lanzamientos tuvo ocasión de presenciar cuando se acercaba al lugar de desembarco, al espacio puerto, donde salían y llegaban las naves. Parece ser que estos cohetes estaban situados en el interior de una montaña, estaban protegidos
no estaban a la intemperie. Los Anunnaki tienen diferentes maneras de ocultar sus naves, como muchas personas han visto ovnis que se introducen en unas montañas. En Perú se ha visto y en otros lugares. La montaña, el que ve la montaña está normal con sus árboles, pero de repente se acerca un ovni y se abre una puerta. Y entra el ovni, se cierra la puerta y la montaña parece igual, como que no hay ni puerta ni nada. Son tecnologías mucho más avanzadas que las nuestras, que ya se han visto en muchos lugares, ovnis entrando en montañas y cerrándose las puertas. Están disimulados de una manera que es difícil que un terrestre consiga ver que ahí hay una puerta en esa montaña, una entrada a algún lugar. Entonces los Anunnaki tienen esa tecnología también, introducen sus naves debajo de la tierra, le hacen, como diríamos hoy, hangares subterráneos. Y se dice que en Estados Unidos también tienen muchos subterráneos donde hay hangares para naves, incluso naves espaciales, ovnis también escondidos en hangares subterráneos. Ya no es una tecnología que ya es como oculta ya o indiferente al conocimiento humano. Ya muchos gobiernos tienen esa estructura subterránea, ¿no? Y eso es lo que dice el libro. Parece ser que estos cohetes estaban situados en el interior de una montaña y los alrededores bien vigilados. Dan la impresión de ser una zona restringida a los terrestres, como de hecho era. ¿Quién puede entrar al área 51 de Estados Unidos? No es cualquier persona, tiene que ser una persona autorizada para entrar en el área 51 de Estados Unidos. Entonces, es lo mismo, no hay ninguna dificultad, era un lugar restringido. Ahora, ¿quién puede entrar en un aeropuerto? Cualquier persona, claro que no. Donde están las naves, no puede. Solo las personas autorizadas pueden llegar allá. Y los aviones, ustedes ven que tienen hangares donde se guardan. Y eso es simplemente para un avión. Imagínense ahora una nave espacial. Y en esa época. Hasta ahora no ha salido a la luz ninguna representación gráfica de lo que vio Gilgamesh. Pero en un dibujo encontrado en la tumba de un gobernador egipcio, ahora pasamos a otro país egipcio, se puede ver la cabeza de un cohete por encima del suelo en un lugar. Esto significa que entonces que la otra parte estaba bajo tierra. Se había construido un hangar subterráneo para ese, y una parte de la nave estaba fuera del cohete. Se puede ver la cabeza de un cohete por encima del suelo en un lugar donde crecen palmeras. Estaba disimulado el lugar por árboles, por palmeras. El cuerpo del cohete está claramente almacenado bajo tierra, en un silo hecho por el hombre, con segmentos tubulares y decorado con pieles de leopardo, o sea, un lugar subterráneo. Está aquí. Aquí está. Bueno, una parte del cohete está aquí encima, fuera de la tierra, donde están las personas aquí, y la otra parte está debajo. Pero hay una estructura que se construyó aquí, que no es ya de tierra. Aquí parecen como bloques o ladrillos, ¿están viendo? Por los lados. Hay una estructura subterránea que hoy diríamos de cemento, hoy diríamos usando un término actual. Entonces hay una parte que está afuera donde está la floresta, los árboles. Ahora hay otro detalle, fíjense, aquí hay una jirafa, aquí hay otra jirafa, y aquí hay personas que están en una actitud como de oración, de veneración. Ustedes están viendo. Aquí en la otra parte hay personas dentro de la parte subterránea del cohete. Pero aquí fuera hay personas que están adorando esta parte, lo que les decía en la lectura pasada, como la ignorancia de las personas, pensando que esos son dioses, como les enseñaron, y piensan que estas cosas son cosas divinas, y las adoran. Miren, están en actitud de oración, de adoración, mejor dicho. Eso es el fruto de la ignorancia. Son dioses, los objetos que tienen son sagrados. Mira cómo cambia el lenguaje y se adapta a todo, ¿no? Son dioses, los objetos que tienen ellos son sagrados. Si uno le pone la mano, los adora o le pide alguna cosa buena, nos caerá. La actitud
ignorante del que adora una parte del cohete pensando que es algo divino y esperando milagros, como se dice en los lenguajes religiosos, esperando milagros. Es lo mismo que pasa en las religiones de todo el mundo, en las iglesias. La gente va y le ofrece leche a una estatua, le pasa la mano a la estatua o una reliquia esperando que va a conseguir algo porque eso es cosa de Dios. La misma actitud viene de la ignorancia. Si supieran que es un cohete, no hicieran eso. Entonces sigue diciendo aquí, relatando hablando de esa imagen que les mostré, dice: el cuerpo del cohete está claramente almacenado bajo tierra, en un silo hecho por el hombre. O sea, la estructura interior que está debajo de la tierra está construida especialmente para eso. No es algo hecho por la naturaleza. En un silo hecho por el hombre con segmentos tubulares y decorado con pieles de leopardo. ¿Qué función tenía la piel del leopardo? Aquí está, mira, la piel del leopardo. ¿Están viendo? La cabeza del leopardo aquí, la piel del leopardo. La cola del leopardo, la parte de las piernas que eran la piel, la cabeza del leopardo. ¿Están viendo aquí? Piel de leopardo. ¿Con qué función? No se dice. Si Charasichi tampoco lo explica. Pero ahí está. Una estructura para guardar, esconder las naves de ellos, en este caso como un cohete. En un estilo muy similar al de los modernos delincuentes, fíjense que esta imagen no corresponde a lo que Gilgamesh vio. Charasichi aclaró que esto fue en Egipto que se encontró esta imagen. Y Gilgamesh está por aquí, por la parte del Líbano, del Sinaí, por ahí. O sea que no corresponde, pero más o menos para explicar que esas naves estaban protegidas y resguardadas de la visión de los terrestres. Continúa la lectura. En un estilo muy similar al de los modernos delineantes, los antiguos artistas nos muestran una sección transversal del silo subterráneo. Continúa hablando de esta imagen, una sección transversal del silo subterráneo. Podemos ver que el cohete tiene varios compartimentos. En el de abajo se ve a dos hombres, aquí están dos hombres en la parte de abajo, se ve a dos hombres rodeados de tubos curvos. Por encima de ellos hay tres paneles circulares. Estos son los hombres que están en el interior, aquí en la parte de abajo, y los paneles circulares encima de ellos también. Comparando el tamaño de la cabeza del cohete, el Ben-Ben, entonces la parte que está afuera sería la parte que se llama Ben-Ben, la parte del cohete. Hoy tiene un nombre, no me recuerdo cómo se le dice al cohete cuando se lanza al espacio, esa parte. La cabina quizá del cohete. Hay otras partes que se van desprendiendo cuando el cohete es lanzado hacia el espacio. Dice la cabeza del cohete, el Ben-Ben, en ese lenguaje antiguo de los babilonios y sumerios, comparando el tamaño de la cabeza del cohete, el Ben-Ben, con el de los dos hombres que hay en su interior y con la gente que hay en la superficie, es evidente que la cabeza del cohete, equivalente al sumerio Mu, o la cámara celeste, la cabeza del cohete, la parte que está fuera de la tierra, el Mu en el lenguaje de los sumerios y el Ben-Ben en el lenguaje llama babilónico. El Mu o cámara celeste, la parte que está afuera, la cabeza diríamos del cohete, podía albergar fácilmente a uno o dos operadores o pasajeros. Tilmun es el nombre del país al cual se dirigió Gilgamesh, que es ahí en la península, lo que hoy es la península del Sinaí. Tilmun era una región reservada de los Anunnaki donde tenían un espacio puerto, no entraban los terrestres ahí. Y quien controlaba ese espacio puerto era Utu-Shamash, hijo de Enlil. La región de Tilmun.
era el nombre del país al cual se dirigió Gilgamesh. Este nombre significa literalmente país de los misiles. Era el país donde los Shen, o sea, los cohetes, las naves, ascendían, un país bajo la autoridad de Utu Shamash, un lugar donde uno podía ver a este Dios, dice, ascender a la bóveda de los cielos, o sea, se veían las naves cuando salían, la gente la veía. No hay manera de esconder una nave que sale al espacio de algún lugar, la gente la ve por el rastro del humo o del fuego que lanza cuando se eleva, la gente lo veía. La tierra de los misiles, de los cohetes, y se veía a este Dios ascender a la bóveda de los cielos, hacia el espacio. Y aunque el homólogo del celeste de este miembro del panteón de 12 dioses fuera el sol, sugerimos, dice Zecharia Sitchin, que este nombre no significa realmente sol, sino que era un epíteto que describía sus funciones, Utu Shamash, y que significaba el que entra con fulgor, entonces refiriéndose a la nave, el que entra con fulgor. Su nombre acadio, derivado, Shemesh, era más explícito, significa fuego. Está hablando entonces del cohete cuando se eleva, lanza fuego por los motores debajo. Y ya sabemos lo que significaba en sus orígenes el Shen, que es el cohete. Utu Shamash era el de las naves de fuego, porque era el comandante del espaciopuerto. Era él, nos atrevemos a sugerir, el comandante del espaciopuerto de los dioses. Por eso en el libro perdido de Enki ya se especifica, fue nombrado 2 veces, antes del diluvio nombrado comandante del espaciopuerto y después del diluvio también fue nombrado de nuevo comandante ahí en el Sinaí, en la región del Tilmún, comandante del espaciopuerto. La jefatura de Utu Shamash en materia de viajes a la morada celeste de los dioses, el planeta Nibiru, morada celeste de los dioses, y las funciones llevadas a cabo por sus subordinados, en conexión con ello, se revelan con mayor detalle aún en otros relatos sumerios sobre el viaje de un mortal al cielo. Acuérdense que Zecharia Sitchin está mencionando algunos terrestres que fueron llevados al cielo. La lista de reyes sumerios nos dice que el 13º soberano de Kis, en la lectura del libro perdido de Enki se habla Kis o Kisi, que fue la primera ciudad a la que los Anunnaki le concedieron la capacidad de instalaron lo que es un rey terrestre. La monarquía comenzó ahí en esa ciudad. La trajeron los Anunnaki de Nibiru, donde reina un rey universal para todo el planeta, Anu. Implantaron ese sistema monárquico aquí en la Tierra y esa ciudad llamada Kis, ahí en Mesopotamia, fue la primera que tuvo un rey terrestre elegido por los Anunnaki, dentro de esa clase que les servía a ellos en sus residencias, llamadas templos por los terrestres. De esa casta ahí salió ese primer rey y siguieron saliendo otros. Entonces el primero ahí fue de esa ciudad fue Kis, de esa ciudad aquí fue el primer rey. El primer soberano o el primer rey, se instauró la monarquía en la ciudad de Kis. Y este rey, dice, Etana, fue el 13º soberano de esa ciudad, 13º rey electo en esa ciudad de Kis. Y fue elegido para que fuera al espacio. La lista de reyes sumerios nos dice que el 13º soberano de Kis fue Etana, el que ascendió al cielo, dicen los textos. Esta afirmación no necesitaba demasiadas explicaciones, pues el relato del rey mortal que viajaba a los cielos era bien conocido en todo el Oriente Próximo. Eran noticias que se expandían y la gente lo sabía. Y fue motivo de numerosas representaciones en sellos, en cilindros de arcilla. Se nos cuenta que Etana, el rey Etana, fue designado por los dioses
para traer a la humanidad la seguridad y la prosperidad que la realeza, una civilización ya organizada con rey, pretendía proporcionar. Los Anunnakis instauraron la monarquía y nombraron un rey terrestre a fin de que la situación de los terrestres mejorara, porque ya había sido un plan aprobado por el rey de Nibiru. Le dijo a sus subordinados aquí: denle la civilización a los terrestres, denle los conocimientos necesarios. Y en ese ritmo es que se van dando los conocimientos a esa clase social de los reyes, los sumos sacerdotes, servidores de las residencias de los Anunnaki, para que se vayan dando poco a poco para la mejoría de la situación de los terrestres. Vayan civilizando las civilizaciones. Se nos cuenta que Etana fue designado entonces para eso, para que mejorara la situación de la civilización terrestre. Pero parece ser que Etana no podía tener un hijo. Parece que era estéril, o él o la mujer. Etana no podía tener un hijo que diera continuidad a la dinastía. El único remedio conocido era cierta planta del nacimiento que Etana podría obtener solo si se la bajaba de los cielos, de Nibiru, otra planta de Nibiru, que ayuda en este caso le restauraría la fertilidad a la persona que no puede tener hijos. Y aquí dice que Etana no podía tener hijos. Como Gilgamesh, tiempos después, fíjense como ya desde los primeros tiempos los Anunnaki le enseñan a los terrestres a usar las plantas para curar. ¿Ven? Las plantas para curar, las plantas para sacar remedio, eso viene ya de ellos. Y aparecen varios libros de la Biblia por ahí, donde dice que Dios le enseñó a los terrestres a sacar remedios de las plantas. La medicina, como una medicina más tradicional, más rústica, podríamos decir, sacar remedio de las plantas. Como Gilgamesh tiempo después, Etana recurrió a Shamash. Antes de Gilgamesh, ya Etana había recurrido también a Utu Shamash, el comandante del espacio puerto, para que le proporcionaba también una nave, un Shen, para ir allá a Nibiru y conseguir esa planta. Como Gilgamesh, tiempo después, Etana recurrió a Shamash en busca de permiso y ayuda, y tal como se desarrolla el relato, queda claro que Etana estaba pidiéndole a Shamash un Shen, una nave espacial. Oh Señor, que tu boca lo ordene, concédeme la planta del nacimiento, muéstrame la planta del nacimiento, quítame esta incapacidad, haz para mí un Shen. Esa es la petición del rey Etana a Utu Shamash, comandante del espacio puerto, para que le facilite una nave, un Shen, para él ir al planeta de ellos y conseguir que se le cure esa incapacidad por medio de una planta. Halagado por la oración, dice Zecharia Sitchin, y cebado con el cordero sacrificado, parece que Etana le ofrece, como ellos veían a los Anunnaki como dioses, le ofrecían sacrificios de animales. Dice que Etana le ofreció un cordero y le rezó. Los Anunnaki le metieron esa estructura ideológica en la cabeza a los terrestres y se le quedó como fisa, y fue a través de los reyes y los sumos sacerdotes que eso se envió, esa ideología, a la cabeza del terrestre común. Con oraciones y ofrendas nosotros les concedemos lo que ustedes nos pidan, cuando nosotros lo decidamos. Esa es como la lógica. Dice: halagado por la oración y cebado con el cordero sacrificial, Shamash le concedió a Etana el Shen, la nave. Pero en vez de hablar de un Shen, Shamash le dice a Etana que un águila le llevará al deseado lugar celeste. Un águila. Podría ser la misma nave, un águila, o podría ser también el comandante de esa nave, el piloto de esa nave. Pero vienen detalles interesantes aquí, ven. Un águila le llevará al deseado lugar celeste. No se imaginen aquel pájaro
el águila, no, es una imagen que está usando. Tras indicar a Etana el camino hasta el foso donde estaba situada el águila, Utu Shamas le dice allá, hacia allá, en tal lugar, hay un águila. Está como en su silo, guardada. Y entonces él va hacia allá, Etana va hacia la nave. ¿Tendría esa nave ya un piloto preparado por orden de Shamas? ¿O Etana sabía pilotar la nave? En pinturas de aquí de América y Mesoamérica se ha encontrado Guatemala, Belice, sur de México, Honduras, se han encontrado pinturas de hombres dentro de naves que parecen como si fuera la serpiente. Por eso es la historia de la serpiente emplumada, que es la nave cuando se eleva y va dejando esa estela de humo en el aire. La serpiente emplumada. Entonces la serpiente es la nave. Y dentro de esa serpiente se ve a aquel hombre manipulando unas palancas y con un casco, evidentemente es un piloto de una nave. Entonces dice, tras indicar a Etana el camino hasta el foso, donde estaba situada el águila, es una nave, no es un pájaro, Shamas le explicó a esta, a la nave, al águila, por anticipado la misión pretendida. O sea, tú vas a llevar a este hombre allá, te lo encargo, para que lo lleves al planeta. El águila recibió las instrucciones. Te enviaré a un hombre, se cogerá de tu mano, llévalo aquí, haz todo lo que él te diga, haz lo que te he dicho. Esa es la orden de Utu Shamas al águila. ¿Fue al piloto o fue a la nave? ¿Por qué esa pregunta? Porque ya hay informes de personas que han sido abducidas en los ovnis y que algunos de los pilotos de esos ovnis le han explicado que esa nave en la que él está se mueve con la mente. Y la misma persona cuando regresa aquí y cuenta cómo fue, dice que él tocaba las paredes de la nave y parecía como una piel humana, viva. O sea, una nave que interactúa con la mente de la persona. Esa tecnología existe, no la tendremos nosotros acá. Estamos a nivel de motos, de carros y cosas así, pero esa persona tiene esa tecnología. La nave la conducen con la mente. Es como si fuera parte de ella. Interactúa con el piloto, la nave, a través de comandos mentales o con palabras. Ustedes no ven que ya hay en Google y en otras plataformas ya se habla por comandos, con palabras y se ejecuta. Búscame tal palabra y aparece la palabra. Entonces imagínense ustedes miles de años una civilización como la de los Anunnaki que tiene millones de años avanzado en tecnología, más que nosotros. ¿Qué tecnología? Imagínense, eso sería nada para ellos. Interactuar con una nave a nivel de la mente y de las palabras. Un tipo de robot, diríamos hoy, o de nave cyborg, que tiene partes como si fueran humanas y partes mecánicas. Se puede interactuar con ella. Y eso, entonces eso ya no es extraño que esta tecnología la tuvieran los Anunnaki. Dice, y esto lo entendemos mejor porque ya hemos visto este tipo de tecnología hoy en algunos ovnis y el testimonio de cantidad de personas que relatan la misma situación en diferentes partes del mundo. Han entrado en las naves y son comandadas con la mente y el toque, como si fuera una piel humana. Entonces aparece aquí el águila, es la nave. Dice, siguiendo las órdenes del valeroso Shamas, el águila entró en comunicación con Etana. ¿Ven? El águila entró en comunicación con Etana. Una vez más, explicó su propósito y su destino a la nave. Tras lo cual, o sea, él está hablando con la nave y la nave confiere lo mismo que la orden que ella había recibido del comandante Utu Shamas. Una vez más, Etana entró en comunicación con la nave y una vez más, explicó su propósito y su destino. Tras lo cual, el águila dio instrucciones a Etana
sobre el procedimiento para sacar el águila de su foso. ¿Ve? La misma nave le va dando las instrucciones al rey Etana de cómo hacer, qué palanca mover, podríamos decir hoy, para que la nave se eleve del foso. Dice, los dos primeros intentos de retirar la nave, el águila, del foso no dieron resultado, pero el tercer intento, el águila fue exitosamente elevada. Parece que utilizó los comandos correctos, Etana. Al amanecer, el águila le anunció a Etana, amigo mío, hasta el cielo de Anu te voy a llevar. Me vaya al planeta Nibiru. Hasta el cielo de Anu te voy a llevar. Y explicándole cómo agarrarse, cómo colocarse el cinturón de seguridad y todas esas cosas, asegurarse en el asiento del piloto, explicándole cómo agarrarse, despegó y se elevó hasta las alturas con rapidez. No se extrañen que esa tecnología la tienen y la tuvieran los Anunnaki, señores. Esa gente pueden hacer lo que para nosotros es imposible, lo que le dice el ángel, el mensajero, aquel llamado ángel a María. Oye, para ti nada es imposible, para Dios no. Tú ni sabes que estás embarazada, pero yo sí lo sé. Nosotros lo hicimos sin que tú te enteraras. Y vas a tener un hijo. Ya le dijo hasta qué tipo era, si era hombre o mujer. Le dijo, vas a tener un hijo, no una hija, un hijo vas a tener. Y María ni sabía. ¿Qué es lo que es imposible para ellos con ese avance tecnológico? Millones de años enfrente de nosotros. Nada, es extraño para ellos. Entonces no comencemos a elaborar teorías que eso sería magia, que eso sería no sé qué, fantasías. No, es tecnología, millones de años más avanzada que la nuestra, simplemente eso. Que pueden hacer cosas que uno no puede ni imaginárselas. Como hay muchos ovnis que ustedes ven que enfrente de las personas desaparecen y aparecen. Tecnología diferente, más avanzada que la nuestra. No hay nada de brujería ni de cosas del demonio. Los ignorantes inventan cosas según los esquemas mentales que ya en los cuales han sido formados, ¿no? Es una nave con una tecnología más avanzada que la nuestra. No somos ni capaces de pensar qué capacidad tienen esos personajes de esas naves, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Y dice que la nave entonces se elevó con él, con rapidez, dice. Entonces para una nave que te dice todo lo que tú tienes que hacer dentro de ella, que interactúa contigo, entonces no es difícil. No hay que ser un experto profundo en manejo de naves para tú saber lo que tienes que hacer. La nave te dice, amárrate el cinturón de tal manera. Toca esta tecla o este botón o este comando. Entonces no hay que complicarse tanto la cosa y comenzar a hacer preguntas. ¿Y dónde estudió Etana astronomía? ¿Dónde estudió Etana manejo de naves espaciales? No hay que hacer esas preguntas. No caben. Porque estamos hablando de una tecnología que interactúa con la persona y le indica todo. Y aquí están los detalles. La nave le dice, amárrate el cinturón. ¿De qué manera tiene que amarrártelo? Y cuando él le dice avanza, ella avanza. Cuando le dice vámonos, se va. Y ya ella tiene hasta la orden ya registrada de Utu Shamás. Y la confirmó con lo que él decía, como para confirmar que el personaje al que se refería Utu Shamás es ese mismo que entró en ella, en la nave. Por eso dice que Tana le confirmó nuevamente su intención. Dice, como si se tratara del informe de un moderno astronauta viendo alejarse a la Tierra a medida que su cohete se eleva en el espacio, el antiguo narrador dice que la Tierra se hacía cada vez más pequeña para Etana, lo normal de una persona que ve en una nave y mira hacia atrás o mira el espacio, se va alejándose de la Tierra, cada vez se ve más pequeña. Ese tipo de información uno la encuentra en muchas partes de relatos en el libro perdido de Enki, como el que sale de Nibiru hace lo mismo, va mirando a Nibiru que es una bola grande, después una bola pequeña, después va desapareciendo. El mismo viaje se va alejando del planeta, aquel se va haciendo cada vez más pequeño hasta que desaparece de la vista. No es nada extraño.
Dice el relato del texto antiguo, cuando lo había subido a lo alto, está hablando de Etana que va en la nave. Cuando lo había subido, la nave ha subido a Etana, al espacio. Cuando lo había subido a lo alto, un vero, es como una medida de distancia, el águila le dijo a Etana, mira, amigo mío, lo que parece la Tierra. O sea, échale la vista al planeta, mira cómo se ve. Mira, amigo mío, lo que parece la Tierra. Mira al mar, a los lados de la casa montaña, de donde salió la nave. La Tierra se ha convertido en una simple colina. Se va empequeñeciendo por la distancia. El ancho mar es como una bañera. Ya los océanos se ven. ¿Y cuál mar estaba ahí cerca? Estaba el Mediterráneo. Cuanto más ascendía el águila, más pequeña parecía la tierra, es lógico. Cuando llegaron al segundo vero, o sea, como vamos a decir hoy, después de una milla, la segunda milla, vamos a hablar así para que se entienda mejor. Cuando llegaron al segundo vero, el águila dijo, amigo mío, echa un vistazo y observa la tierra. La nave misma le transmite las palabras. Mira de nuevo para que veas cómo se ve el planeta Tierra. La Tierra se ha convertido en un surco. El ancho mar es como un cesto de pan. Cuando lo subió al tercer vero, como a la tercera milla de distancia del planeta, el águila le dijo a Etana, mira, amigo mío, lo que parece la Tierra. La Tierra se ha convertido en la zanja de un jardinero, mucho más pequeñita ya. Y entonces, mientras seguían ascendiendo, la Tierra desapareció súbitamente de la vista de Etana. Es lógico, nomás ya se apartó tanto en el espacio que ya la Tierra no se ve a simple vista. Según una versión, hay varias versiones de este relato, según una versión de este relato, señores, ¿cómo hay gente tan burro, esos antropólogos y estudiosos europeos que dicen que estas cosas son leyendas, que son mitos? Hay que ser bien tapado de la cabeza para decir estas cosas. Y solo de los europeos podía salir esas burradas así. No entienden una cosa y le meten que mito y mitología y leyenda. Pronto, y acabó. Y la gente cree que porque europeo o se estudia en la universidad tal de Europa o de Estados Unidos, ya es lo máximo y lo más inteligente y lo más claro. Esa ignorancia se le mete a muchas personas, ¿no? Lo máximo del conocimiento está allá en Europa, en Estados Unidos. No hay otros países que tengan inteligencia y crecen con ese delirio de que esas son culturas grandes, avanzadísimas en tecnología. La realidad no es esa. Hay que bajarse de ese sueño. Muchos de la gente estudiosa que hay en nuestros países tienen esa mentalidad colonialista en la cabeza, ¿no? ¿Dónde tú hiciste tu doctorado? En la Universidad de Londres, en la Universidad de París. Yo estudié en Harvard, como es lo máximo, para ellos es lo máximo. Ahí están, ¿y qué es lo que significa eso? Bueno, que ahí están los mejores profesores del mundo, los mejores conocimientos del mundo y crecen con esa fantasía en la cabeza y se orgullan de eso. Y si usted le dice, no, yo estudié en Cuba, ya no te ven ya como que, no, eso ahí no funciona, eso no, en Cuba, imagínese usted. Tiene que ser en Londres, en Tokio, en París o en Harvard. Ahí sí, en la mentalidad colonialista de idiota, ¿no? Todo lo mejor está allá, viene de allá. De por acá no sale nada que valga la pena. Me recuerda a mí la historia de un hombre que fue a Canadá a operarse. No me recuerdo de qué. Y llegó a uno de los mejores hospitales allá en Montreal y le dijeron, mira, tú vienes aquí a Canadá a operarse de esto, pero el mejor médico que tenemos aquí es de tu país. Un país de aquí de Latinoamérica. Él se quedó con la boca abierta, porque va con aquella mentalidad colonialista de que lo mejor está allá y nace allá y crece allá. Aquí no, en estos países no hay nada que valga la pena. Ahí se desengañó. El mejor que tenían allá era de aquí, de estos países nuestros. Y así hay muchos, en todos los aspectos, en esos grandes.
¿Qué es lo que exhiben los grandes museos de Europa y que han tenido fama mundial por eso? Porque exhiben piezas enormes y bonitas y profundas y ricas en cultura. Son piezas de Europa, son piezas de Estados Unidos. No, claro que no. Son piezas de otras culturas, de Egipto, de Latinoamérica, de México, que se las han robado. Ellos no tienen nada. Si esos grandes museos solo expusieran obras de ellos, de Europa o de Estados Unidos, no hay nada que ver. La gente se aburriría. Se han llevado hasta columnas de cemento de esos países de Oriente y la tienen allá en Londres y en París. El Museo del Louvre, el Museo de Londres, de Alemania, el de Estados Unidos, en tal o cual lugar. Son piezas de otros países. No son de ellos, no tienen gran cosa a nivel de arqueología para mostrar. Por eso es que esos museos son grandes. Entonces uno se imagina, si esas piezas que ellos se han robado y la tuvieran estos países de donde son originarias las piezas, la grandeza de estos países no se podía ni comparar con el atraso a nivel de arqueología de los europeos. Es que se la han robado y la han llevado allá. Y han formado a la gente de que allá está lo máximo. No es de ellos. No tienen gran cosa. Algunas piedras viejas por ahí en Inglaterra o cosas, pero las grandes estructuras arqueológicas, los grandes tesoros no son de ellos, son de otros países que se lo han llevado. De África, de Asia, de aquí de América Latina. La gente tiene que abrir la cabeza, dejar esa mentalidad colonialista, ¿no? Pues lo mejor, lo más grande está allá. ¿Quién te dijo eso? Hay que liberarse de esa estructura mental tan atrasada. Dice, siguiendo aquí entonces, Etana va en la nave, ya no ve la Tierra porque está millas lejos del planeta. Entonces fíjense lo que pasa. Según una versión de este relato, porque hay varias versiones, dice Secharia Sitchin, según una versión de este relato, el águila y Etana llegaron al cielo de Anu. O sea, llegaron al planeta. Pero otra versión afirma que a Etana se le enfriaron los pies. ¿Qué quiere decir? Se aterrorizó. Se le metió un miedo terrible. Dice esa otra versión. Cuando dejó de ver la Tierra, cuando ya la Tierra no se veía, miró y ya no veía el planeta, se aterrorizó. Se le enfriaron los pies, dice aquí en esta versión. Y ordenó al águila, vendo, él le ordena al águila, a la nave interactúa con él. Él ordena al águila que diera la vuelta y se zambullera de nuevo en la tierra. Volviera otra vez a la tierra, se aterrorizó. Y ordena a la nave que acepta los comandos de él, porque ya fue programada por Utu y Shamash para eso. Y le ordena a la nave y la nave regresa de nuevo con él a la tierra. Ordenó al águila que diera la vuelta y se zambullera en la tierra, dice ese otro texto. Una vez más nos encontramos con un paralelo bíblico a tan inusual relato de ver la tierra desde una gran altura. Ensalzando al Señor Yahvé, el profeta Isaías decía de él, es él el que se sienta sobre el círculo de la tierra, y sus habitantes son como insectos. Está fuera del planeta y ve a los que están debajo como hormiguitas. Eso es lo normal de una persona que va elevándose en el espacio. Ver lo que está debajo pequeñísimo. Es simplemente eso. Ya aparece en Isaías. El profeta Isaías. Es él el que se sienta sobre el círculo de la tierra y sus habitantes son como insectos. La Biblia, esos libros antiguos, la Biblia, hablan de los Anunnakis, señores. Por eso hay un hombre, gran escritor italiano, que pasó más de 10 años traduciéndole libros al Vaticano, a la Iglesia Católica, desde el idioma original, el hebreo antiguo, la traducía al italiano. Trabajó para el Vaticano, o sea, una persona autorizada por la autoridad máxima de la Iglesia Católica y de otras iglesias que dependen también. Y después de 10 años que comenzó a decir exactamente, literalmente, qué decía el texto hebreo antiguo, inmediatamente fue despedido.
Así, en cuestión de minutos, lo despidieron del trabajo del Vaticano y ya había hecho cantidad de traducciones para el Vaticano y estaba su material ya en Biblias y cosas traducidas de la Iglesia Católica. Lo expulsaron porque comenzó a decir exactamente lo que estaba escrito en los textos hebreos antiguos, literalmente traduciendo, sin hacer ningún tipo de interpretación de nada. Lo que está ahí es lo que está escrito. Lo expulsaron porque no combina con las traducciones y las interpretaciones que dan los famosos teólogos manipuladores de la iglesia. No combinaba. Entonces iba a ser un escándalo, ¿no? Porque era otra verdad que iba a aparecer, la verdad verdadera, como se dice. Y lo expulsaron. Ese hombre se llama Mario Biglino. Ha escrito varios libros, siempre da muchas conferencias. Hay muchas conferencias de él traducidas al español en YouTube. La pueden encontrar. Mario Biglino. Y uno de los libros famosos de él se llama La Biblia no es un libro sagrado. Hablando, cuando se refiere a la Biblia, se refiere a los textos más antiguos, el Antiguo Testamento, como se dice. Él dice claramente por qué que él dice que la Biblia no es un libro sagrado, porque no habla de un Dios sagrado como lo han enseñado las religiones. Él traduce los textos antiguos literalmente, especialista en hebreo antiguo. Y él dice, no, esto no habla de Dios trascendente, espiritual, que ve todo, que lo oye. No es eso, él está hablando de unas personas que llegaron de otro lugar, parece de otro planeta, e y crearon los terrestres por genética. Y tenían naves. De eso es que hablan los textos antiguos. Inmediatamente lo expulsaron como traductor. Pero fue mejor porque ahora se dedicó a expandir todos sus conocimientos y cualquier persona lo puede escuchar en internet, en YouTube, Mario Biglino. Y escuchar la cantidad, las miles de conferencias que da constantemente a diferentes tipos de personas. Es una riqueza escuchar a ese hombre. No es cualquiera, es un experto. Y habla y combina, está de acuerdo en muchas cosas con Zecharia Sitchin. La Biblia no es un libro sagrado, no habla de pecado original, no habla de creación, de que un Dios creó, no habla de un Dios omnipotente que lo ve todo, que lo oye todo, que está en un lugar, en una gloria, en el cielo, rodeado de ángeles que lo alaban eternamente, donde van las almas allá donde Él. La Biblia no es un libro sagrado. La Biblia, el Antiguo Testamento, habla de estos mismos personajes. Son los Anunnaki, los Anakim, los Elohim. ¿Qué pasó con Biglino? Que le quitaba la máscara al fraude que han venido haciendo las religiones con las llamadas traducciones, donde el texto original dice nave espacial, traducen nombre. La torre de Babel, ¿por qué? Dios la mandó a destruir, los condenó porque estaban construyéndose un nombre. Dice Zecharia Sitchin cínicamente. Claro, un nombre para colocarlo en una torre altísima. ¿No le parece ridículo? Es lo que está diciendo Zecharia Sitchin a esos traductores de la Biblia, los teólogos, manipulando las cosas, ¿no? Pero no era para construirse un nombre. Ah, claro, iban a poner un nombre allá en una torre altísima. Por eso Dios se la destruyó. Porque iban a colocar un nombre allá. ¿Sí? Donde dicen nave espacial, colocan nombre. Y eso es lo que leíamos ya en los textos anteriores de este libro. La manipulación. Entonces ese libro lo pueden comprar en Amazon, aparece ese libro, lo están vendiendo en español. La Biblia no es un libro sagrado. El gran engaño de Mario Biglino. Los que no quieran comprar el libro en español pueden verlos también en sus conferencias que da en YouTube. Mario Biglino. Y sigue diciendo entonces el texto. Cuando miré, dice que se le enfriaron los pies, se aterrorizó y ordenó a la nave que volviera de nuevo para la tierra, que se zambullera de nuevo, volviera para atrás, hacia la tierra. Se aterrorizó, como le puede pasar a una persona que no conoce un avión y lo montan en un avión cuando está ahí encima y mira para abajo y ve lo que hay abajo, se aterroriza, no quiere ni mirar.
y grita, llévenme a mi casa, devuélvanme, yo no quiero estar aquí adentro. Se aterroriza lo que le pasó a Etana. Entonces no es nada normal. Se ve como insectos, el que está allá encima, ve, lo dice el profeta Isaías hablando de este Señor. Son los Elohim, son los Anunnaki. Es Él, porque esa manipulación bíblica ahora, para implantar la imagen de que es un Dios unigénito, un Dios que no existe otro Dios sino ese, ha intentado coger todos esos textos antiguos y donde dice Elohim o plural, colocar Dios, para darle justificación a su Dios, a ese monoteísmo que se metió en la religión católica, judía e islámica. Entonces, donde dice, pero todavía en los textos antiguos dejan pasar muchos errores, porque ya, como ya se sabe, ¿no? Si es un Dios, ¿por qué aparece en el Génesis hagamos en plural? Y sí, y hay otros textos del Génesis que hablan en plural. Hay muchos idiotas que no estudian religión, que no entienden nada de Biblia y se creen los expertos y dicen, no, porque ahí estaba hablando era de la Santísima Trinidad, una cosa que es risible. Y nota la ignorancia de quien habla así. Santísima Trinidad, eso apareció en el 1000 y tanto por ahí, en el Consejo de Letrán, en el sínodo que llamó ese emperador Constantino, y metieron un monte de cosas y el que no la cumplía lo quemaban. Cuando un ignorante habla así, usted no le responde, porque está demostrando que no merece respuesta, porque no ha leído que era la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A nuestra. Y está hablando Dios. Claro que no. Está hablando ese monoteísta, Dios, que es solo Dios. No, claro que no. Si dejamos que construyan esa torre, si dejamos plural, ¿qué es lo que no se conseguirán? Y era por un nombre que iban a poner en la torre allá de Babel. Las ridiculeces, y la gente no lee, no le gusta leer, prefieren ver lo que le dice la televisión ya manipulada por los poderosos, prefieren ver lo poco que el padrecito aquel que está dando la misa estudió, y que creen que ya lo sabe todo, y la gente se deja como que él tiene una gran sabiduría y no lee porque para escuchar las cosas que aquel dice, o el pastor en las otras iglesias, que la gente cree que él que lo sabe todo y que él que lee todo el Señor. Los mismos libros que esos señores leyeron, usted los puede leer y ir más allá de lo que ellos leyeron. La mayoría no lee la Biblia entera, ni padre, ni sacerdote, ni pastor, no la leen nunca entera. No tienen el estudio profundo para leerla entera, y a veces por haraganería no la leen. Desde que están estudiando en los seminarios, nunca le meten el diente a la Biblia entera. Leen algunos textos que le ponen los profesores para pasar los exámenes y más nada. Y después se ordenan de pastor, de sacerdote, y la gente cree que saben todo. No saben. Usted puede saber más que ellos. Lea. Debe ser flojo, haragán. Lea. Para que no se deje engañar. Y así usted avanza leyendo. Dice, entonces esta imagen del águila, que se referencia a la nave, y a veces se refiere también al piloto, pero ya, como ya les explicaba, que ya existe la tecnología, o existía hace miles de años, solo que ya uno la descubrió hoy. Hay ovni en que la persona ha entrado y dice exactamente, no, es que ellos me explicaron que la nave se guía por la mente de ellos, interactúa con ellos, lo que usted le ordene mentalmente la nave ejecuta. Eso es lo que está mostrando aquí. Pero que también el término águila se le aplicaba al astronauta antiguo, porque el terrestre no entendía, y más quería decir, quizá entendía, pero quería decir el que hacía estas pinturas, quería decirnos que no que estos seres tienen alas, nacen con alas. No, quiere decirnos que son como águilas, astronautas que pueden elevarse en el espacio. Es la imagen para decirnos el mensaje. Miles de años atrás son astronautas. Mira, esta cajita que usan los astronautas hasta el día de hoy, de la NASA, de China, de Japón, la misma cajita en la mano como salen los astronautas.
No es que eran águilas, no era que nacían así, no era que eran hombres pájaros. Son astronautas, una imagen para decirnos que podían elevarse como las águilas, volar, tenían esa capacidad. Tenía que ser europeo para decir que eran hombres águila, que eran hombres pájaros. No, señor, son pilotos de naves. El pájaro que ellos ven que vuela más alto es el águila. Se eleva. Son como águilas, traje de águilas tienen. Astronautas. Traje de peces. En otras fotografías aparecen con traje de peces y con la misma cajita en la mano. Astronautas también, con ropa adecuada por si tienen que amerizar. ¿Y qué amerizar? Aterrizar en el mar, en el océano, con la nave. Está en el agua. No aterrizar en la tierra, amerizar. Entonces la ropa especial para amerizar, el traje de pez, una manera de llamarlo. Y sigue diciendo el texto aquí. Zecharia Sitchin dice, ¿qué o quién? Dice, hablando de ese viaje de Itana. Entonces Zecharia Sitchin nos aclara eso del águila. Dice, pero águila, ¿qué o quién era el águila que llevó a Etana a los distantes cielos? Dice Zecharia Sitchin. ¿Qué o quién era el águila que llevó a Etana a los distantes cielos? ¿Qué o quién? Porque podía ser la nave que interactúa con el piloto a través de comandos, de palabras, y también puede ser el piloto de la nave, el astronauta, un águila. Entonces tiene los dos sentidos, la imagen de águila. Por eso dice Zecharia Sitchin, ¿qué? Que sería la nave, ¿quién? Que sería el piloto. ¿Qué o quién era el águila que llevó a Etana a los distantes cielos? No podemos evitar asociar el antiguo texto con el mensaje enviado a la Tierra por Neil Armstrong, comandante de la nave espacial Apolo 11, en julio del 69. Dijo, Houston, aquí, base tranquilidad, está comunicándose de la Luna hacia la Tierra. Neil Armstrong, en el 69. Houston, aquí, base tranquilidad, el águila ha alunizado. La nave había aterrizado en la Luna. El águila, la nave ha amenizado. ¿Ven? Y no era un pájaro. Y ellos no eran águilas que nacieron con alas, eran astronautas que podían volar y elevarse como las águilas. Y la nave no era un águila. El águila ha alunizado, es la nave espacial de Neil Armstrong y sus compañeros. ¿Ve? Es la misma lógica, es la misma cosa. Estaba informando del primer aterrizaje del hombre en la Luna. Base Tranquilidad era el lugar del alunizaje, el lugar donde ya se programó para que la nave descendiera. Base Tranquilidad, allá en la Luna. Era el lugar del alunizaje. Águila era el nombre del módulo lunar que se separó de la nave espacial y llevó a los dos astronautas a la Luna para luego volver a la nave madre. En el módulo volvieron otra vez a la nave madre Neil Armstrong y Aldrin y regresaron a la Tierra. Ya que se ha experimentado eso, que los terrestres lo han experimentado, entonces ahora es más fácil entender esos textos antiguos. En lugar de decir la serpiente emplumada, ya uno sabe que es una nave espacial, o un avión dejando una estela de humo. Ya tenemos la suficiente inteligencia, suficiente civilización, el conocimiento para saber que eso es una nave espacial, no es una serpiente emplumada que va dejando una estela de humo detrás, porque hemos avanzado en el conocimiento. Ya no le llamamos águila, sabemos que es el módulo lunar. Entonces ven cómo uno va avanzando a nivel de la nomenclatura a medida que el ser humano tiene más conocimiento. Ya no hay que pasarle la mano a la nave espacial, al misil, pensando que es una cosa de Dios. Te puedes quemar. Es una nave hecha en algún lugar de Estados Unidos o de Rusia o de Japón
que puede volar como las águilas. No es un águila. Ya tenemos el conocimiento y la sabiduría, por eso avanzamos en estas cosas. El antiguo no lo tenía esos conocimientos, las culturas antiguas. Y entonces sigue haciendo, Zecharia Sitchin haciendo la comparación entre esa águila y el águila a la que la llama Neil Armstrong. El águila alunizó. Usan el mismo nombre del mismo pájaro, miles de años atrás y ahora también. A las dos naves le llaman águila. Aquí, base tranquilidad, el águila ha alunizado. Entonces, águila era el nombre del módulo lunar que se separó de la nave espacial y llevó a los dos astronautas a la luna, para luego volver a la nave madre, que se quedó circulando alrededor de la luna, el tercer astronauta. Cuando el módulo lunar se separó para volar por sí mismo en la órbita lunar, los astronautas informaron al control de la misión en Houston con estas palabras: el águila tiene alas. ¿Están viendo? ¿Está hablando del pájaro? Claro que no. Esta cosa simple que vemos hoy, sin ser especialista en astronomía, es lo que esos antropólogos europeos no consiguieron definir tan simple, y como no entienden, le llaman, esos son mitos, son leyendas que ellos se inventaron en sus alucinaciones. Ven la burrice de estos llamados famosos antropólogos y estudiosos europeos y estadounidenses. El águila tiene alas, no se refería a ningún pájaro, era una nave. Pero águila también podía designar a los astronautas. Por eso Zecharia Sitchin decía ¿qué o quién? Pero águila también podía designar a los astronautas que tripulaban la nave espacial. Los hombres águilas. ¿Diría quién? Un salvaje que hoy ya no entiende de tecnología. Pero no podemos darnos ese lujo hoy de decir que son hombres águilas. Son astronautas. En la misión Apolo 11, águila era también el símbolo de los astronautas, que lo llevaban como emblema en sus trajes espaciales. Al igual que en el relato de Tana, ellos también eran águilas que podían volar, hablar y comunicarse, ¿ven? Como también, ¿cómo hubiera representado un artista de la antigüedad a los pilotos de las naves celestes de los dioses? Como hombres águilas. La cosa es tan simple de entender hoy. Es tan simple de entender hoy. Tenemos el conocimiento y la sabiduría. ¿Cómo hubiera representado un artista de la antigüedad a los pilotos de las naves celestes de los dioses? ¿Los habría representado por casualidad como águilas? Claro, aquí están. Eso es exactamente lo que hemos descubierto. El grabado de un sello asirio de alrededor de 1500 años antes de Cristo muestra a dos hombres águilas saludando a un Shen. Esta parte de encima, aquí, lo de encima, están saludando a una nave. Astronautas saludando a un Shen, a un cohete. Exactamente. Saludando a un Shen, a una nave, a un cohete. Se han encontrado numerosas representaciones de tales águilas, entre comillas, dice Zecharia Sitchin. Los estudiosos las llaman hombres pájaros. Vuelve otra vez a criticar la ignorancia de los estudiosos, dice Zecharia Sitchin. Los estudiosos los llaman hombres águilas. ¿Cómo es posible tanta ignorancia? Y ellos se creen que son los que saben más. No, yo estudié en la Universidad de Londres, en París, y en el Centro Espacial. Como que la sabiduría solo está allá. La ignorancia es de allá que viene. Le llamaron hombres águilas. No le entró por ningún lugar de la cabeza que eran astronautas. Por eso Zecharia Sitchin los critica veladamente. Dice, los estudiosos les llaman hombres pájaros a estas imágenes de astronautas antiguas, miles de años antes de Cristo. No, que son hombres pájaros. Oh, Dios mío. Dice,
Los estudiosos les llaman hombres pájaro. En la mayoría de ellas, de estas representaciones, se les muestra flanqueando el árbol de la vida como para recalcar que ellos con su Shen o nave establecen el vínculo con la morada celeste, donde se encuentra el pan de la vida y el agua de la vida. La parte de abajo, ven, un árbol de la vida, el agua de la vida, el árbol de la vida. Son puras representaciones. Y entonces sigue Zecharia Sitchin como que se ríe de estos llamados estudiosos europeos y estadounidenses. Y dicen los hombres águilas. En la mayoría de ellas se les muestra, de estas representaciones antiguas, se les muestra flanqueando el árbol de la vida como para recalcar que ellos con su Shen establecen el vínculo con la morada celeste, donde se encuentran el pan de la vida y el agua de la vida, que es la morada celeste, el planeta Nibiru, planeta de los dioses, los Anunnaki. De hecho, en la representación más común se ve a las águilas sosteniendo el fruto de la vida en una mano y en la otra el agua de la vida, en plena conformidad con los relatos de Adapa, Etana y Gilgamesh. Ahí están. Esa es la gran revolución y el aporte grande de Zecharia Sitchin. Desmitifica muchas estupideces que los europeos y estadounidenses han querido plasmar en libros y escritos, queriendo decirnos que es así, desinformando. Y muchos estúpidos van y copian eso de ellos y lo repiten. Entonces uno de los aportes grandes de Zecharia Sitchin en estos libros que él escribió, como 11 libros, es eso, desmitificar muchas cosas que los llamados expertos o estudiosos quiere que nosotros nos traguemos esas estupideces. Y él las va aclarando. La mayoría de las representaciones de estas águilas muestran con toda claridad que no eran monstruosos hombres pájaros. Ve, ahora está criticando más directamente a los estudiosos que dijeron que eran hombres pájaros. Dice Zecharia Sitchin. La mayoría de las representaciones de estas águilas muestran con toda claridad que no eran monstruosos hombres pájaro, sino seres antropomórficos que llevaban trajes o uniformes que les daban la apariencia de águilas, astronautas. En un relato hitita donde se habla de la desaparición del dios Telepinu, se nos dice en la cultura de los hititas, ahí en lo que por ahí hoy en lo que es Siria y Turquía se desarrolló esa cultura de los hititas. Dice, en un relato hitita donde se habla de la desaparición del dios Telepinu, se nos dice que los grandes dioses y los dioses menores se pusieron a buscar a Telepinu y que Shamash envió a una veloz águila para encontrarlo. Envió un pájaro, Shamash. ¿Quién era Shamash? El comandante del espacio puerto. Envió una nave porque desde arriba lo encuentra mejor. Y es la misma actitud que toma en el libro perdido de Enki, lo vimos, la misma actitud y la misma acción que realiza Ninurta, que era el protector y el tutor de Caín desde que era niño, y el hijo de Adapa, no de Adán y Eva, como dice la Biblia, no. Caín era el hijo de Adapa, que mató a su hermano Abael. Y dice que Ninurta lo trajo aquí a América, a Caín, con una hermana de él, con la que tuvo descendencia, y que le alteró la genética para que no le creciera barba, los indígenas de América. Y que cuando murió Adapa antes de morir pidió a Enki que quería ver a sus hijos antes de morirse. ¿Dónde está Caín, mi primogénito?, dijo Adapa antes de morir. Y Enki ordenó a Ninurta, ve a buscar a Adapa, tráeselo para que lo vea antes de morir. Y Ninurta fue en una nave y buscó. ¿Y cómo que buscó? Buscó desde el aire a Caín hasta que lo encontró. Y lo llevó a despedirse de su padre allá a Mesopotamia, que estaba muriendo. Y después en la misma nave los regresó otra vez aquí a América, donde eran los dominios de Caín.
Eso lo vimos en el libro perdido de Enki. Los que no se han leído el libro, léanselo, vean los vídeos del libro perdido de Enki, porque si no, no van a entender estas cosas acá. No sean haraganes, lean, vean los vídeos, no le está facilitando las cosas a ustedes para que lean, vean. Y hay gente que ni así no quiere ir a ver las cosas. Entonces en ese libro de Perdido de Enki se nos dice eso, y aquí hace lo mismo. Shamash, desde un águila, procuró a ese telepino que no sabían dónde buscarlo. Shamash envió a una veloz águila para encontrarlo. Desde el aire se ve mejor. En el libro del Éxodo de la Biblia se dice que Dios les recordó a los hijos de Israel diciendo: les he llevado sobre las alas de las águilas y les he traído hasta mí. Ustedes pueden imaginarse hoy en el 2021, 2022, que fue encima de aquel pájaro, el águila, que Dios le recordó a los hijos de Israel, que los llevó sobre las alas de las águilas. Claro que no eran animales, eran las naves. Y les he traído hasta mí, dice, en la nave, confirmando por lo que parece que la forma de llegar a la morada divina era sobre las alas de águilas, justo lo mismo que se dice en la narración de Etana. Solo en las naves se llega hasta allá, la morada divina, la morada de los dioses, planeta Nibiru. En realidad, numerosos versículos bíblicos describen a la deidad como a un ser alado. Puede volar. Vos le dio la bienvenida en la Biblia, vos le dio la bienvenida a Ruth en la comunidad de Judea por venir bajo las alas. Fue volando, fue llevada en una nave. Y sigue diciendo, dice Ruth, vos le dio la bienvenida a Ruth en la comunidad de Judea por venir bajo las alas del Dios Yahvé. Tenía una nave aquel señor, el tal Yahvé de la Biblia. Era uno de ellos. Guerrero hasta el extremo. Que a cada momento mandaba, mátenlo a todos, mujeres, hombres y niños, anatema, quemen todo. Y Josué iba y quemaba todo. Y otros en la Biblia, ¿quién lo ordenaba? Yahvé lo ordenó, maten a todo el mundo. Entre los mismos descendientes familiares se mataban. ¿Y qué le dijo Noé a los de la tribu de Leví? Que fueron y se pusieron del lado de él cuando el pueblo había renegado del tal Yahvé y siguiendo un toro ahí que se mandaron a hacer una imagen de un toro. ¿Cuál es la orden que le da Moisés a esos sacerdotes de la tribu de Leví que haga con sus propios hermanos? Maten a todos sus hermanos. Y todo lo ordenó Yahvé. Y fueron y lo mataron a sus propios hermanos. Le pasaron por espada. Miles. Una matanza. ¿Quién la mandó? Yahvé. Era un guerrero. En la Biblia se dice, en el Antiguo Testamento, no recuerdo cuál libro, dice, menciona el libro de las guerras de Yahvé. Señores, abran la mente, abran la cabeza, avancen. Esa gente que es fanático de las religiones, lean, avancen. Hay que reflexionar sobre estas cosas. No coger todos estos conocimientos de las religiones como que eso es algo insuperable. Son etapas de la vida humana, Señor. La etapa religiosa hay que superarla. Esa fe que usted tiene, esas creencias, hay otras bases en cuales colocarla, no en esa manipulación de las religiones, de las iglesias. Esa no es la única base de creer en algo, de tener fe en algo. Hay otras bases. La gente tiene miedo de perder las bases. Ya les decía antes, ¿por qué no creer en el mismo Dios que creen los Anunnaki? No le llaman de Dios, llaman el Ser Supremo, el gran creador, el creador de todo. Creen en alguien o algo, no se sabe, que creó el universo.
Nosotros somos muy atrasados, Señor. Estamos creyendo que ellos son dioses y la gente sigue creyendo en ellos, como si fueran y poniendo la fe en ellos. La fe, las bases de la fe se ponen en otras cosas, no hay que tener miedo de perderlas. La gente se aterroriza. ¿Y ahora qué voy a creer? ¿En quién voy a creer? Hay otras bases. Lea, procure. Crea en el creador del universo. Pídale, si quiere enciéndale velas. Va a ver que se realizan los llamados milagros. No son propiedad de ninguna religión los milagros. Se realizan cosas que en su capacidad mental usted no entiende, pero se realizan. El miedo, la ignorancia que hace la gente seguir amarrado. Cuando se ve en dificultad, vuelven otra vez a lo de antes. La dependencia, el miedo y el terror crean dependencia en la mente de las personas. Es como cuando una mujer está recibiendo mucho maltrato de un hombre y tienen 5, 4, 3, 2 hijos. Y la mujer me voy y se va. Cuando se va se aterroriza y vuelve otra vez al mismo infierno, porque no puede vivir sin la ayuda, sin la protección de ese hombre que la maltrata. Se le tapó la cabeza, no ve más allá. Prefiere volver a seguir en el infierno que seguir adelante y asumir los riesgos de algo nuevo, diferente. Lo mismo le pasó a ese pueblecito de Israel cuando salió de Egipto. Allá tenía comida. Cuando se vio en el desierto con dificultad, ay, ¿por qué mejor no lo dejaste allá comiéndolas, como se dice el refrán? Querían seguir, prefirieron volver y comer la cebolla de Egipto a enfrentarse los desafíos del desierto, a caminar en la incertidumbre, pero caminando hacia frente. Así es que se llega. Querían volver atrás. Para eso fue que nos sacaste de Egipto, Moisés, para que nos muriéramos aquí del hambre. Querían volver a comer allá la comida que le daban. De la esclavitud, nada. Seguir esclavo, es la misma actitud, Señor. No quieren dar el paso de dejar esa creencia en ese tal Yahvé manipulador, y las religiones y las iglesias que viven, se enriquecen los dirigentes con la ignorancia de las personas, diciéndole que Dios, que hablan en nombre de Dios, y que hay que tener fe, y que el que no tiene fe va para el infierno, para el pecado y todas esas cosas. La gente tiene terror de alejarse de esas cosas y colocar sus bases en otras, tener otras bases que le den fuerza cuando está débil, cuando está ansioso, que lo consuelen. Tienen miedo de salir de esas bases y la religión y las iglesias viven de ese miedo, porque por la ignorancia no tienen coraje de romper esas cosas, esas ideologías. Y dice, Zecharia Sitchin sigue poniendo entonces esos ejemplos, donde habla de águilas. No eran monstruosos hombres pájaros, como dicen esos estudiosos europeos y estadounidenses, sino seres antropomórficos que llevaban trajes o uniformes que les daban la apariencia de águilas. Eran para representarlos, nada más decir, ellos pueden volar como las águilas. Hombres pájaros, dice. La mayoría dice, en un relato hitita se habla entonces de ese personaje, Telepino, y que jamás envió una veloz águila para encontrarlo. Envió una nave y lo consiguió mirando desde arriba, observando desde el aire. Y en el libro del Éxodo se habla entonces de ese relato de que Dios llevó al pueblo sobre las alas de las águilas para llevarlos hacia él. Y vuelve a hablar de otro relato en el libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde Boaz, aquel hombre, le dio la bienvenida a Ruth en la comunidad de Judea por venir bajo las alas del Dios Yahvé. En la nave de él, una nave de él, o enviada por él. El salmista en el libro de los Salmos ahora buscaba seguridad bajo la sombra de tus alas. Seguridad. No es que Yahvé sea un pájaro, es que es una imagen. Alas, águilas. Y describía el descenso del Señor desde los cielos. Montó en un querubín y se fue volando. Montó en un querubín y se fue volando. Querubín ahí en este caso era una nave.
Montó en un querubín y se fue volando. Ese Mario Biglino que les mencioné, él explica eso. Querubín en los textos hebreos antiguos se refiere a un objeto mecánico. Y muchos escribas judíos ya lo aceptan eso hace mucho tiempo. Sí, querubín significa un objeto mecánico. No es un hombre blanco con alas, como lo quieren pintar los traductores de las... Mario Biglino aclara. Se refiere a un objeto, un querubín es un objeto metálico que vuela, una nave. Dice aquí, en el mismo Antiguo Testamento, montó Dios en un querubín y se fue volando. Bien. Miren cómo se presentaron los astronautas del Apolo 11, la nave aterrizando en la Luna. Un águila. El águila posó, el águila alunizó, ¿están viendo? El águila alunizó, la nave llegó aterrizó en la Luna. Alunizó, porque no es la Tierra, es la Luna. Alunizó el águila. Y Neil Armstrong estaba hablando de un pájaro. No, es un ave. Es la misma imagen, a miles y miles de años los terrestres están usando la misma imagen que usaron los antiguos, del águila, para referirse a los pilotos y a las naves. Es la misma cosa, señores. Está todo claro. Dice que se elevó en un querubín volando. Él, sigue diciendo el texto, refiriéndose al tal Yahvé, él remontó el vuelo sobre ventosas alas. Dice Zecharia Sitchin, analizando las similitudes entre el bíblico él, empleado como título o término genérico de deidad, él, empleado en el sentido de deidad, y el cananeo, en Canaán, en esa cultura de los cananeos se utilizaba también el mismo nombre, él. Dice Zecharia Sitchin entonces, empleando como título o término genérico de deidad y el bíblico él y el cananeo él, un tal Langdon, que escribió un libro que se llama Mitología Semítica, demostró que a ambos, el él de la Biblia y el él de los cananeos, ambos se les representaba tanto en los textos como en las monedas como dioses alados, personas que podían elevarse, dioses alados, astronautas que podían elevarse al espacio, en águilas. Y al igual que los textos mesopotámicos representan invariablemente a Utu Shamash como al dios que está a cargo del lugar de aterrizaje de los Shen y de las águilas. Vamos a parar por aquí, señores. Espero que esta lectura, esta parte del libro, el 12º planeta, les haya ayudado, aclarado algunas ideas. Recuérdense, leyendo avanzamos. No sean haraganes para leer. Procuren siempre libros lo más antiguos, los básicos. Si usted tiene un libro de historia y ve que el título el hombre lo escribió en el 1900 y tanto, procure la fuente de ese libro, si usted la consigue. ¿De dónde ese tipo sacó ese libro de historia que él escribió? ¿Cuál fue la fuente? Si la menciona en la bibliografía que él usa, busque la fuente. Porque el mismo libro que él leyó y sacó esas cosas que escribió ahora, usted también puede leer ese libro o esos libros y tener conclusiones diferentes a aquel que escribió ese libro más actual, de 1900 y tanto. Si él se basó en una fuente de 1600, usted puede encontrar esa fuente y leerla y sacar conclusiones diferentes y hasta descubrir si él está manipulando esa fuente para servirle a algún partido político, o a su ideología, o a su religión. Leyendo uno avanza, hay que dejar la flojera
y leer. No importa en qué cultura estemos, si es cultura de la imagen, cultura de los celulares, cultura del internet, los libros antiguos están así escritos. Hay que leerlos. A veces las mismas traducciones que hay en internet no son las mejores. Hay que buscar la fuente. Si encontró la fuente, es mejor. Ahí uno descubre muchas cosas leyendo los libros antiguos. Recuérdense el libro que le dije de Mario Biglino. La Biblia no es un libro sagrado. ¿Por qué? Él lo explica. Gracias a todas y a todos por la atención.